Bien, capítulo cuarto de la fenomenología del espíritu. Ah, los juicios suponen un sistema de compromisos normativos. Cualquier juicio supone un sistema de compromisos normativos. Esta es una manera de rastrear la conclusión, no solamente del primer capítulo, la certeza sensible, sino de los siguientes dos capítulos, el 2 y el 3, correspondientes a la percepción y a fuerza y entendimiento, como se titulan, ¿no? La moraleja general, entonces, de estas secciones es que no podríamos, recuerden ustedes que esto ya lo comentamos, en contraposición con Jacobi y la pretensión de que la conciencia inmediata o la conciencia directa de objetos bastara para fijar nuestros compromisos normativos. Entonces, digamos que en este punto, antes de empezar el capítulo cuarto, lo que tenemos es más bien la inversión de esta primera fórmula en la certeza sensible, ¿no? En lugar de que una determinada conciencia inmediata o directa de objetos determine cómo juzgamos los objetos, determine las condiciones normativas para nuestros juicios de objetos, es más bien al contrario. Cualquier juicio sobre objetos supone todo un sistema de juicios, todo un sistema de conceptos, todo un sistema de categorías, en suma, todo un sistema de compromisos normativos. Cuando juzgamos un objeto, por ejemplo, cuando decimos que la mesa es blanca, lo que hacemos es poner en juego la autoconciencia, para decirlo en términos de la tradición kantiana, la unidad de la percepción, ¿no? Una unidad que vale no solo para la persona que emite el juicio, sino para cualquier otra. Entonces, el juicio la mesa es blanca tiene ciertas condiciones, desde luego, y esta tradición kantiano-fictiana piensa que entre esas condiciones ese juicio tiene una cierta unidad, la unidad de la autoconciencia o la unidad de la apercepción, que se presenta, recuerden ustedes, como una unidad necesaria, no fortuita, no arbitraria, sino como una unidad necesaria. Bien, esto es camino recorrido de alguna u otra manera para quienes tengan también el contexto de la filosofía teórica kantiana, ¿no es cierto? Bien, Hegel, ahora para el capítulo cuarto de la fenomenología, la autoconciencia, Hegel bien puede verse aquí como una radicalización o como planteando una reformulación radical de la tradición de Kant y Fichte. ¿Qué queremos decir con esto? La pregunta que puede verse a Hegel aquí planteando es ¿qué o quién puede tener la autoridad para determinar lo que cuenta como las reglas o condiciones de la autoconciencia? O en otros términos, ¿por qué ciertas reglas o normas se nos presentan como necesarias? ¿Por qué son necesarias para nosotros? Entonces no es de sorprender porque hemos visto también esto, la polémica del panteísmo en parte es una polémica, es una discusión sobre la autoridad de la razón. Y hay quienes piensan, Jacobi y otros, Hamann, entre otros ilustres coetáneos de Kant, que, bueno, en suma la razón no tiene ninguna autoridad para fijar esas reglas, ¿no? Entonces, es obvio que aquí Hegel pretende restaurar esa autoridad de alguna manera y para eso necesita reformar el concepto de racionalidad que se venía usando en esa tradición. Por eso se puede ver aquí a Hegel como una reformulación radical de Kant y de Hegel. Un primer candidato entonces para responder esta pregunta de cómo se fijan las reglas de la autoconciencia, digámoslo así, o por qué ciertas reglas se nos presentan como necesarias para nosotros. Una primera respuesta es la siguiente, pues es la vida misma y sus necesidades es lo que fija o determina las reglas y por qué se presentan para nosotros esas reglas como necesarias.
¿no? Piénsense, por ejemplo, en las necesidades impuestas por el sustentamiento orgánico, la reproducción, etcétera, la fisiología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es la vida misma, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hegel piensa que esta respuesta no es una buena respuesta, es una respuesta que no vale para un agente autoconsciente, como en el que él está pensando, ¿no? Tendríamos que hablar mucho más sobre esto, sobre el concepto de agencia también se puede hablar mucho. Eh, Recuerden entonces que es el agente perdón, la conciencia natural, ¿no? Digamos, trocada o devenida autoconciencia, ¿no? Y por eso se habla de un agente autoconsciente. Entonces, para un agente de este tipo, la vida o la vida misma, veamos, esto es sumamente importante, no resulta una buena respuesta para responder esta pregunta sobre la autoridad de las reglas, ¿no? Eh, digamos que eh, entre otras cosas, un agente autoconsciente es un agente consciente de que sus juicios involucran todo un sistema de juicios o todo un sistema de categorías. Este tipo de agente no es un agente que se conciba a sí mismo como actuando solo por inclinación natural. Aquí, por supuesto, Hegel está recogiendo todo a una tradición, incluyendo la tradición de Kant y de Rousseau. Podemos hablar sobre esto. Pero hablando entonces específicamente del deseo o del apetito, finalmente esto se ha denominado también la dialéctica del deseo, Begierde, es el término que utiliza Hegel. Los deseos, como los juicios, solo pueden darse también al interior de un sistema jerarquizado de otros deseos, ¿no? Y entonces por ahí podemos hablar, por ejemplo, de valores. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que los agentes autoconscientes tenemos importantísimo, una relación negativa con nuestros propios deseos y con nuestras propias inclinaciones. La razón es que un agente autoconsciente no es lo que naturalmente es, sino que es lo que es en términos de un proyecto potencial de vida que forzosamente requiere una relación negativa consigo mismo, ¿no? Y solo digo esto nada más, la idea misma de jerarquizar los deseos, ¿no? Involucra ya una cierta negatividad en nuestra autorrelación y en nuestra manera de concebirnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso, entonces, más que la vida misma, lo que determina que ciertas reglas se presenten como necesarias para nosotros no es la vida misma, sino, diríamos, el plan de vida de un agente, o, digamos, el proyecto autoconsciente de una vida, ¿no es cierto? Entonces ahora el asunto es cómo el plan de una vida puede legitimar normas o reglas o condiciones que valgan también para otros planes de vida, para otros agentes, ¿no? Similarmente constituidos. De ahí, digamos, el famoso dictum del capítulo de que la autoconciencia solo encuentra satisfacción en otra autoconciencia, ¿no? Entonces, vamos a ver, por un lado, las normas parecen justificarse solo por su conformidad con lo que es necesario para los fines de la gente. Por otro lado, el agente solo puede legitimar sus normas mostrando o aduciendo que cualquier otro en su lugar haría lo mismo que lo que él hace, por ejemplo, juzgaría como juzga, desearía lo que desea, etcétera, etcétera. De este modo, entonces, el agente demanda o pide de los otros el reconocimiento de que su propia manera de tomar esas normas se adecua a lo que la autoconciencia universal, entre comillas, emplearía por necesidad. Hay
varias cosas hasta aquí. Es obvio que si no se dice más, si no hay más elementos, todas las pretensiones de actuar o juzgar conforme a la conciencia universal no serán más que afirmaciones particulares de agentes particulares, las cuales se traducen en la idea de que su propia manera de seguir o de interpretar las reglas y su propio proyecto de vida es el correcto, son los correctos, ¿no? La manera de interpretar y el proyecto de vida son los correctos. O sea que la manera individual de captar las normas es idéntica con lo que una autoconciencia universal captaría correctamente, desde luego. Entonces, bueno, ya entramos aquí en el asunto del reconocimiento, ¿no? Es la célebre lucha a muerte por el reconocimiento. Uno de los agentes en pugna, colocando su propio proyecto de vida por encima de su vida, se las arregla para someter y dominar al otro. Y el otro, por miedo a morir, acepta la autoridad de las normas del vencedor. Esto es, lo que decide qué es correcto y qué no lo es en todos los ámbitos y en todos los términos de la vida. El práctico, el teórico, incluso el estético, etc. El vencedor se vuelve el amo y el vencido el vasallo, ¿no? Entonces estamos aquí en el corazón de la dialéctica amo-esclavo, ¿no? Y en la llamada dialéctica del reconocimiento. El vasallo entonces se subordina, ¿no es cierto?, al amo. Hegel dice, en el trabajo sobre la realidad material y en la determinación de su propia vida en términos de los proyectos del amo, únicamente en términos de los proyectos del amo. Trabaja la realidad material y diseña su vida en función no de su vida misma, sino de la vida del amo y de los deseos y de los fines y propósitos del amo. Una conciencia esclava, ¿no? Esto sería importante, expresa, es una agencia sin proyectos de vida. Ser esclavo es no tener proyectos. Por el trabajo, ahora el vasallo pretende, o aprende más bien, aprende, se enfrenta y aprende a transformar la realidad material. Con el tiempo, ¿no? Y esto es algo que retoma, por supuesto, la tradición marxiana, ¿no? Esta transformación de la realidad material a lo largo del tiempo, ¿no?, permite al vasallo adquirir una cierta distancia, una cierta independencia de la naturaleza en general, porque aprende a descubrir cómo funcionan las cosas naturales, y también adquiere una cierta independencia de los compromisos normativos que conllevan la sujeción al amo. Poco a poco, paulatinamente, lo que para el vasallo se presentaba como un conjunto de normas válido para todos los agentes, se le presenta ahora como un mero producto de la suerte, de los caprichos y de los usos y abusos del poder personal. Conforme la conciencia esclava entonces se expande, se transforma, la motivación para seguir los principios normativos del amo desaparece. Y aquí estamos al menos ante lo que podríamos llamar una resistencia pasiva. Hegel no parece dejar espacio para una resistencia activa propiamente, pero esto lo podemos discutir después. Ahora bien, en correspondencia, el reconocimiento que el amo obtiene del vasallo no es por supuesto genuino, sino que proviene nada más que de la fuerza. Y como es obvio, esta situación también es indeseable y frustrante desde el punto de vista del amo. Ese es un reconocimiento espurio, que no es auténtico reconocimiento porque es una especie de consentimiento forzado. Entonces, ¿cuál es la solución? Es una solución típicamente hegeliana y después de esto acabamos ya. En lugar de la imposición unilateral de sistemas o marcos normativos, unilateral, ambos agentes se imponen normas mutuamente. Este entonces es un sentido de reconocimiento mutuo, quizá recíproco, hay que
Hay que ver, ¿no? En todo caso, es un reconocimiento mutuo en la medida en que los dos se imponen las reglas mutuamente. Y ese reconocimiento mutuo ha de ser siempre, esto es sumamente importante, históricamente construido. En otros términos, de ningún modo es un objeto que nuestra conciencia sensorial o incluso intelectual pueda fijar por sí misma con la mera reflexión abstracta de lo que contiene nuestra conciencia, ¿no? El tipo entonces no es un objeto, este reconocimiento es algo que se construye, ¿no? No es un objeto dado, no es algo dado. Ahora bien, el tipo de relación consigo mismos que tienen los agentes, como barruntamos hace un momento, nunca, dado el tipo de relación, perdón, que tienen consigo mismos los agentes, estos agentes nunca son inmediatamente lo que ellos son de manera natural. Entonces hay siempre un abismo, hay siempre un hueco, un hiato entre sus normas, entre las normas, reglas, etcétera, de los agentes y su condición natural como seres sintientes y deseantes. Esto va a ser importante para recoger el hilo, digamos, de la discusión de Sheila Merhabib sobre las mujeres, ¿no? Termino ya. Dado el mencionado tipo de relación consigo mismo de los agentes, ¿no? Como hemos estado viendo, eh, los agentes experimentan una profunda alienación de sí mismos y de su entorno. Cuando los agentes cuestionan sus propias formas de autorrelacionarse, lo que hacen es crear una historia propia. Lo que es posible y lo que es necesario nunca es una cuestión, como ya barruntamos, de reflexión abstracta, sino siempre una cuestión que se resuelve parcialmente a la luz de lo que ha sucedido en el pasado. Por eso, esta es una sección tan importante de la fenomenología del espíritu. El resto de la obra, el resto de la fenomenología, lo dedica Hegel a dar un argumento histórico, podríamos decir, sin precedentes, acerca de lo que la historia europea había tornado posible y había tornado necesario para sí misma, y una historia de cómo llegamos, entre comillas, los modernos, a requerir algo así como el mutuo reconocimiento. Bien, hasta ahí.